buen día a todos. Como ya saben, mi nombre es Dora Olivia Flores Martínez. Soy la coordinadora estatal de la Red de Vigilancia Hospitalaria de Secretaría de Salud desde hace ya unos 3 o 4 años. Prácticamente, ¿qué es la red? Agradezco antes que nada la atención de vigilancia epidemiológica, que estamos siempre en contacto, por la invitación para hacerles saber a qué nos enfocamos nosotros como Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica. Pues bien, nosotros, primero que nada, la ROVE es un componente del SINAVE. El SINAVE, la ROVE ya tiene muchísimos años, desde más de 20 años, en donde nosotros a través de un Excel en 1993 aproximadamente, se hacía la concentración de infecciones nosocomiales para saber la tendencia y con ello poder tener de alguna manera acciones específicas que disminuyeran el incremento de IAS dentro del hospital y demás. Si bien es cierto, la ROVE, a diferencia de otros sistemas especiales, es un sistema centinela. No tenemos una capacidad completamente representativa al 100% de todas las unidades. Sin embargo, ¿por qué? Porque únicamente contamos con la presencia o representación de Secretaría de Salud, de hospitales de tercer nivel y de ISSSTE, no teniendo así la representatividad de hospitales IMSS en donde en todo el país podemos representar. Actualmente tenemos 353 unidades nacionales ROVE y de ellas nosotros a nivel estatal tenemos 10 unidades. De estas 10 unidades, 2 son tercer nivel y 8 son de segundo nivel. Dentro de estas únicamente tenemos representado a ISSSTE como parte de la ROVE, ISSSTE Belisario Domínguez. El año antepasado teníamos el hospital de segundo nivel en Tapachula ISSSTE, sin embargo, porque casualmente la ROVE, muchas de las unidades solicitan una clave para tener control y calidad cuando viene su certificación. Obtienen la certificación y dejan de ingresar casos. Realmente la ROVE no es un estadístico puro, es la implementación de acciones para poder mitigar el daño dentro del hospital y tener mayor calidad en la atención, disminuir costos y sobre todo disminuir el daño en la población hospitalizada. Dentro de la red hospitalaria podemos ver que lo que compone este sistema es la detección de casos. Nosotros principalmente estamos sobre detección de casos de IAS, así también la detección y seguimiento de brotes, y sobre esto podemos estandarizar los microorganismos que a través de los cultivos podemos detectar, y con ello buscar la resistencia antimicrobiana que en 2018 se está disminuyendo o se trata de disminuir a través de otras acciones. Actualmente, la ROVE como estructura general tiene 3 componentes, que es básicamente la vigilancia de las IAS, que es lo que comprende totalmente. También tenemos la vigilancia epidemiológica general, es perfilar completamente todos los casos transmisibles que tenemos dentro del hospital y dar seguimiento a estos hasta su resolución, buscar la transmisibilidad de cada uno y la trazabilidad desde que inicia el padecimiento. Y tenemos como tal la vigilancia de acciones seguras. La ROVE, al ser parte fundamental de cualquier hospital de segundo y tercer nivel, tiene como complemento diferentes actividades que van en conjunto con calidad. La ROVE no es únicamente epidemiología, las IAS no es únicamente trabajo de epidemiología, sino también es trabajo de calidad, de mantenimiento, de administración, de la dirección, de enfermería generalmente, porque son las acciones que disminuyen prácticamente. Lo que hace enfermería es lo que nos ayuda a disminuir que tengamos IAS. ¿Qué funciones tiene la ROVE? Primero que nada, detectar casos. Detectar, pero no para tener un dato estadístico, sino para saber qué voy a hacer con ese dato estadístico.
Es importante decir sí detecto, sí notifico, y no es únicamente una plataforma, sino esa plataforma me va a abastecer de información para poder perfilar y realizar un análisis epidemiológico que me ayude o le ayude al director a tomar acciones y disminuir de esa manera las infecciones dentro de su hospital, para poder abastecer de insumos y sobre todo para poder integrar acciones seguras de manera conjunta. Realmente dentro de las funciones de la ROVE también está capacitar, está analizar, está realizar seguimiento de brotes cuando son necesarios, y en algún momento nos han pedido apoyo en otras unidades de salud para poder hacer la trazabilidad de casos y dar seguimiento hasta la resolución de los brotes que hemos tenido, por ejemplo, de Klebsiella. ¿Qué acciones de prevención y control tienen? Pues ya lo decía el doctor Guillermo hace un momento, prácticamente es acciones de prevención y control. Filtro cepa, limpieza y desinfección, esterilización, mantenimiento, filtro cepa. Es un conjunto de acciones que es de manera realmente, valga la redundancia, conjunta, y que epidemiología puramente no podría realizarlo solo. El sistema de vigilancia de las CIAS prácticamente tiene dos tipos de enfoque: un enfoque epidemiológico y un enfoque clínico. A través de estos dos enfoques nosotros podemos tomar acciones y sobre todo podemos realizar mitigación de daño para poder dar un perfil epidemiológico. Dentro del enfoque epidemiológico está la vigilancia epidemiológica, que es a través de los casos de detección puramente, que nos dicen prácticamente los médicos tratantes, y a través de la vigilancia por laboratorio. Lo que la doctora Nadia en algún momento o hace un momento les comentó, que iba al laboratorio y realizaba esto, es lo que está haciendo, perfilando a través del laboratorio. ¿Para qué? Para buscar resistencia antimicrobiana. Uno, busco mi microorganismo, y dos, busco la resistencia. Teniendo esos dos puntos, automáticamente podemos buscar acciones que precisen la disminución de estos microorganismos, o bien buscar alternativas a través del CODECIN. El enfoque clínico es a través de la detección médica, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y adecuado, y educación para la salud. Justamente estas jornadas son las que se realizan para poder disminuir y más que nada concientizar que cada acción que tenemos puede o no afectar en la población hospitalizada. Una vez que entendemos esto, tenemos un registro del caso. Lo que también les enseñó la doctora Navi es que nosotros ocupamos una plataforma, no es como otras que en tiempo real podemos descargar todo, pero sí nos permite hacer lo más aproximadamente un análisis para poder tomar acción y poder encontrar en dónde o qué servicio nos está provocando una mayor cantidad de daño. Actualmente, ¿cómo estamos? Parte también de esta ponencia que me permitieron dar el espacio es saber qué está pasando en nuestro país y cómo está nuestro estado, y también cómo están ustedes como hospital. Hasta la semana 30, nuestro estado estaba en el lugar cuarto con 1,295 IAS. De ellas, 14,409 eran las IAS notificadas hasta la semana 30. ¿Por qué hasta la semana 30 si vamos en la semana 39? Porque a nivel nacional prácticamente hace los boletines de manera trimestral, y tenía hasta la semana 30 todo lo que son los egresos, los factores de riesgo, para poder dar un perfil epidemiológico lo más cercano posible a la realidad. ¿Cómo están las CIAS a partir de la semana 39? Pues prácticamente quien más notifica es el Hospital Gómez Maza, con 379 IAS. El hospital de ustedes está en tercer lugar. ¿Qué significa? Que se está haciendo vigilancia. No significa, es importante también considerar que cada hospital tiene una población completamente diferente.
y de eso es la notificación que tenemos. No significa que tengamos demasiadas. Justamente para eso se realiza el perfil epidemiológico, para saber cuántas CIAs se han incrementado. Se les pide a cada unidad que de manera anual realicen su canal endémico para saber qué servicios están más dañados, qué población está más afectada de acuerdo a atención y sobre todo qué microorganismos se encuentran como nuevos o no. Si ustedes logran observar en esta gráfica un comparativo anual, hemos tenido dos picos. Dentro de esto, desde el 2018 no se habían presentado brotes. Este año se presentó un brote prácticamente en el Belisario Domínguez en agosto y uno en el Gómez Maza. Su hospital no ha notificado un brote a la fecha. Se ha realizado análisis y demás, se ha venido a supervisar en 2 ocasiones y no se ha encontrado una subnotificación de casos o de brotes como para decir que no se estén realizando las acciones como tal. Eso significa que se está garantizando la calidad de atención y sobre todo las acciones seguras. ¿Qué microorganismos o qué servicios son los más afectados de acuerdo a los daños que se ha tenido? Pues prácticamente por sitio de infección tenemos a la neumonía asociada por ventilador, siguen las infecciones de sitio quirúrgico, las infecciones de catéter urinario y en tercer lugar las infecciones del torrente sanguíneo confirmada por laboratorio. Esta es a nivel estatal. Sin embargo, a nivel nacional tenemos las mismas los mismos sitios de infección afectados. Los servicios que más notifican o más afectación tienen de acuerdo a las CIAs, pues prácticamente es medicina interna, cirugía general y terapia intensiva. En su hospital es pediatría, urgencias pediátricas y terapia intensiva pediátrica. De acuerdo al perfil que nosotros realizamos para hacer un poquito más sensible la calidad de información, encontramos que las CIAs en medicina interna está representada por infección urinaria asociada a catéter urinario. Y esto también se encuentra a nivel nacional, es prácticamente una foto de lo que está pasando en todo el país. En cuanto a cirugía general, el 20% de las CIAs que está representada por infección incisional profunda. Y dentro de esto, es importante decirles que se encuentra Klebsiella en primer lugar y en segundo, E. coli. En cuanto a terapia intensiva pediátrica, que es a lo que a ustedes les compete un poco más, el 34% se encuentra prácticamente las bacteriemias no demostradas. ¿Qué hemos encontrado y qué hemos visto también? Que han tomado o toman los criterios clínicos de cada patología, pero no le toman los laboratorios. Cuando nosotros buscamos en los expedientes clínicos, no coinciden automáticamente las notas con los laboratorios. Y es más, nunca le pidieron un cultivo. ¿Hemos tenido muertes por ello? Sí. Sí se ha tenido asociadas y en este hospital no, pero en otros sí. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque si no demuestro, no tomo un cultivo, yo no puedo saber si ustedes en este hospital ya tienen resistencia a un microorganismo o no. No puedo saber qué acciones puedo disminuir, aumentar o quitar para que tengamos una mayor calidad en la atención. Entonces, todas las infecciones asociadas a atención a la salud las podemos determinar clínicamente, sí, pero no nos permite poder perfilar la resistencia bacteriana y sobre todo el microorganismo que está prácticamente por servicio en la unidad. ¿Por qué es importante esto? Porque la transmisión puede ser cruzada, puede ser directa, indirecta, y hemos visto en los hospitales que de un paciente se va a otro y a otro y a otro.
cuando hemos salido a supervisar, nos ha pasado observar, ejemplo, cirugía, cómo el residente, sin lavarse las manos, toca al paciente A, se va al paciente B y al paciente C. Y con la misma libreta hace sus anotaciones. Y oh sorpresa, el hospital tiene E. coli en cirugía. Y decimos, es que es el agua, es que es el jabón. No, también nos falta analizar los procesos. Esto es para analizar qué está pasando por servicio. Los perfiles generalmente nos sirven para analizar. ¿Son números crudos? Sí. Sí son crudos, pero te van a dar la idea de lo que no estás haciendo o dejaste de hacer. En pediatría, dentro de pediatría, pues tenemos las infecciones del torrente sanguíneo relacionado a tapete, y dentro de estas hemos tenido bacteremias justamente por Klebsiella, con una letalidad del 75% en donde hemos tenido brotes. Y el brote que tuvimos justamente, tuvimos un brote el año pasado, en diciembre, por Klebsiella, 8 pacientes, 6 fallecieron, todos recién nacidos. ¿Por qué? Justamente por esto, porque nadie se dio cuenta que estaba la Klebsiella, se revisa, le hicieron limpieza, desinfección, sí, es que ya se quitó el paciente, ajá. ¿Desinfectaron? No, y lo pasaron hacia Sopún. Y algo también importante es, cuando no se sabe, se pregunta, sin pena. ¿Por qué? Porque justamente estas acciones son las que hicieron en el brote que tuvo, dejar a un paciente en un lado que contaminó a 6 más. ¿Sí? Entonces, prácticamente es saber para qué me sirve esto. Sí, se ve padre los colores y todo, sí, pero no son los colores, son los números. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué es el servicio más frecuente? Entonces, epidemia prácticamente se basa en eso, en números crudos para saber qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer a través del CODECIN, a través de calidad, a través de enfermería, de administración, de dirección. Dentro de esto, los microorganismos más frecuentes que se han encontrado es E. coli, Pseudomonas en primer lugar, E. coli y Candida albicans. En su hospital, Pseudomonas, E. coli y Candida tropicalis. Esto es de acuerdo a los cultivos y todos los datos nos los da la plataforma. Únicamente tenemos que revisar cada uno. Es importante mencionarles que son 1,262 casos. O aquí no son casos como tales, sino procesos. Sin embargo, de esos 1,200 deberíamos de tener 1,200 cultivos, ¿verdad? Pues solo existieron 861. El resto queda sin cultivo. El resto es subjetivo. Ya tenemos una subjetividad justamente porque a nivel nacional no es representativa la rola. Y aún así le incrementamos con la falta de cultivos. Aquí es casi decirles y pedirles todo paciente que es susceptible o que tiene la tríada de una IA en automático cultivo. Eso le ayuda también a los infectólogos para poder racionalizar los medicamentos y poder hablar en el CODECIN sobre estos temas. ¿Cómo estamos? Hay una parte de nosotros y parte de calidad es indicadores, tasas. Es lo único que nos dice cómo vamos de acuerdo a la realidad nacional y estatal y la comparativa que está entre una unidad y otra y a la vez entre un servicio y otro. Los panoramas o boletines se pueden hacer desde lo más grande hasta lo más pequeñito, de acuerdo a lo que nosotros queramos revisar. La nacional, en cuanto a la letalidad, es de 3.95. Su hospital no ha presentado ninguna infección asociada a una defunción por IES. Entonces, dentro de ello, tenemos diferentes hospitales como el General Tapachula, que es el que tiene una tasa súper alta.
Aquí tenemos varios casos, es importante también mencionarles que muchas casas salen subjetivas porque no contamos con los datos estadísticos en tiempo y forma. Es decir, nosotros hacemos corte los primeros 10 días del mes. Si en esos 10 días no está, todos los egresos son acumulativos y se considera hasta el número que hayamos tenido meses anteriores. Y muchas casas salen demasiado altas porque tienen más casos y menos ingresos. De eso depende. De acuerdo a la tasa de IAS por 100 egresos, que era lo que mencionaba el doctor, y si recuerdan, la estadística es altísima, aún en países de alto desarrollo, la tasa nacional es de 3.23 y su hospital está por encima con 4.78. Si bien es cierto, oscila entre 4 y 8, 4 y 10, pero sigue estando alto. Entonces, aquí sería un parámetro como para decir qué puedo hacer para mejorar esto. Las IAS por cada 1000 días paciente, la tasa nacional está en 8.66, su hospital está en 7.75, sin embargo, sigue siendo una tasa muy alta de acuerdo a las expectativas que se podrían encontrar. De acuerdo a la tasa de neumonía asociada con ventilador, aquí generalmente los 4 parámetros existen muchas IAS que se pueden diagnosticar y determinar. Las 4 más importantes y que tienen indicadores es neumonía asociada a ventilador, infección del torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central, infección urinaria asociada a catéter urinario e infección de sitio quirúrgico. Dentro de las neumonías asociadas por ventilador, la tasa nacional es de 9.14, afortunadamente su hospital está en 5.91. Sin embargo, eso no significa que bajemos las manos, ¿no? Eso significa que nosotros, en epidemiología como epidemiólogos, tenemos algo bien claro. Los indicadores son fáciles de llegar entre el 90 y el 100%. Es muy fácil. El problema es mantenerte en ese 90 y 100, porque significa calidad y esfuerzo. En cuanto a la infección de vías urinarias por catéter urinario por cada 1000 días, la tasa nacional es de 3.86 y la de STES está en 8.90. Entonces, aquí también tenemos que investigar qué está pasando, qué acciones seguras no estamos realizando que no nos están permitiendo disminuir esa tasa y estar casi al doble o al triple de la nacional. Es como una alerta roja que nos estemos diciendo, para esto nos sirven las tasas específicas por prácticamente servicio y por tipo de IVA. La tasa de infecciones del torrente sanguíneo por catéter venoso central, la nacional es de 6.65, la estatal está en 6, aquí no lo puse, 6.65, y la estatal en esta estaba en 5.5 si no me recuerdo, y ustedes tienen una tasa de 6.13, muy por debajo de la estatal, de la nacional, perdón. Sin embargo, podemos hacer más cosas para disminuirlas. En cuanto a la tasa de infección de sitio quirúrgico por cada 1000 cirugías, la tasa nacional es de 0.86 y la tasa de ustedes es de 2.56. Significa que estamos duplicando. Si estamos duplicando, tendríamos que ver si nuestro lavado de manos en la última revisión que hicimos en otra unidad, checamos que el segundo y el cuarto momento y el lavado de manos estaba en el 53%. ¿Eso qué significa? Que no estoy garantizando calidad. También revisamos cisternas y estaba entre una en 0 y la otra en 10 partículas por millón de cloro. Entonces tenemos que revisar cosas tan sencillas como el lavado de manos,
como verificar el porcentaje de lavado de manos por prácticamente por tiempo, no el general, porque el general me va a decir, sí, tengo 75, pero ¿en qué tiempo estás fallando? Porque en alguno de los tiempos está disminuyendo tu lavado y no te va a garantizar limpieza. Y eso sería todo. Agradezco mucho el tiempo y la atención y no sé si tienen alguna duda o pregunta. Si no, pues muchas gracias y pues por cualquier cosa, eso es mi correo.